El español en Castilla y León. FEDELE Castilla y León se fundó en el año 1996 con el objetivo de defender la imagen y el prestigio de los centros que la conformaban, la interlocución con diferentes organismos públicos y privados, la promoción de la lengua y la cultura española y el control de la calidad de los centros. Castilla y León cuenta con 16 centros distribuidos en Ávila, Salamanca y Valladolid, regiones ricas en patrimonio monumental y cultural, con bellos y variados paisajes, sin olvidar de una gastronomía variada, saludable y única. En el año 2018, la asociación recibió un total de 27.352 estudiantes según el sondeo realizado para el informe sectorial de FEDELE en ese año. El perfil principal de alumnos de la región son los grupales, que acuden a la región castellano-leonesa con sus profesores para realizar cursos de pocas semanas de duración. En 2019, el porcentaje de este tipo de estudiantes alcanzó el 65,3% del total. El resto fueron estudiantes individuales que estudiaron en la región. En los últimos años se ha visto un claro ascenso del número de semanas que los alumnos pasan en Castilla y León, destacando las 53.566 semanas en 2019 frente a 42.245 de 2016. Los estudiantes más frecuentes en esta región proceden de Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Polonia, China, Holanda, Rusia e Irlanda. Miguel Ángel Benito, presidente de FEDELE Castilla y León y director de Colegio del IBES, entrevista a José Ramón González García, director general de Políticas Culturales y comisionado para la lengua española de Castilla y León. Buenos días, José Ramón. Un placer recibirte, un placer que podamos comunicarnos de nuevo. Estamos hablando con el principal responsable del comisionado del español de la Junta de Castilla y León para la promoción de actividades culturales y concretamente pues para el tema del español en nuestra comunidad. ¿Qué tal, José Ramón? Muchas gracias, fenomenal. Encantado de estar contigo en esta mañana y acompañarte en esta actividad de FEDELE. Un placer y, oye, para charlar y para hablar de las cuestiones que preocupan y que interesan al sector, ¿no? Que este es lo importante. Pues esa es la idea. Vamos a tratar de transmitir un poco en esta reunión, en este congreso, en este meeting que vamos a tener con todos los interlocutores y con toda la gente relacionada con el mundo del español, profesores, turoperadores, agentes, escuelas, un poco transmitirle cuáles son nuestras sensaciones en la región, en Castilla y León, para el sector del español, para las escuelas, de cara pues ya a 2021, porque entiendo que 2020 es un año que damos ya por perdido y un poco pues la idea era trasladar un poquito cuáles son nuestras sensaciones, cómo ha ido este año, que yo te puedo contar un poquito de las escuelas y tú como representante de la administración en este sentido pues también nos cuentas un poquito de este año y ya de cara al año que viene cuáles son las perspectivas, las esperanzas y un poco la línea a seguir. Perfectamente, sí, nada, me parece muy bien. No sé si quieres empezar tú comentando algo del sector o quieres que empiece yo, como tú veas. Si quieres te cuento un poquito. Bueno, 2020 es un poco como el tema de la pandemia que va a estar presente, yo creo que en cada conversación y en cada charla, pues nos ha determinado absolutamente la evolución del sector y las actuaciones y el trabajo de este año. Empezamos en marzo de 2020, cuando se establece el estado de alarma, se cierran todos los negocios, también nuestro sector, por supuesto. 14 de marzo y a partir de ahí pues caen en picado todas las reservas que teníamos de grupos, de individuales, se cierran las escuelas y nos reactivamos, entre comillas, un poquito en julio. En Castilla y León más o menos, algo menos de la mitad de las escuelas abrimos de nuevo. Empezamos a trabajar, pero con números pues bajo mínimos y básicamente con los estudiantes
fundamentalmente orientales que estaban en nuestras escuelas cuando se estableció el estado de alarma, cuando se cerraron todos los negocios y se mantuvieron aquí, quedaron confinados como el resto de la población y con ellos abrimos y pues en verano, ya te digo, ha sido como un 40% de escuelas las que abrimos en Castilla y León y empezamos a trabajar un poquito bajo mínimos. Recibimos algunos estudiantes nuevos, muy pocos, menos de un 4 o un 5% de lo habitual y con eso estamos tirando hasta ahora. Estamos en noviembre, estamos ya terminando prácticamente el año en el académico y seguimos pues con muy poquitos estudiantes y con la esperanza ya de las últimas noticias que están llegando de las vacunas, porque entiendo que sin el tema de las vacunas va a ser imposible reactivar el sector. A nivel financiero y económico, bueno, los empleados, la mayoría en ERTE, y a nivel económico, pues las escuelas lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho todas, ha sido refinanciarnos bien con los ICOs, con las medidas que el Estado arbitró para nuestro sector y para todo el resto de sectores de empresas en España, y en Castilla y León con un convenio que se llama Iberaval, que es una empresa financiera coparticipada con la Junta de Castilla y León, que establece unas condiciones también ventajosas, similares a la de los ICO, que establecían pues básicamente créditos en buenas condiciones, con unos intereses muy bajos, con 1 año de carencia y 4 de amortización. Eso es un poco el panorama. Siempre pensando en el peor de los escenarios, contemplando como febrero o marzo del año que viene, el peor de los escenarios, nos financiamos a 1 año y ahí estamos, pero ya con un poquito, con los pelos de punta, pensando que igual se alarga un poco más y vamos a necesitar oxígeno. Ya hay alguna noticia a nivel económico-financiero por parte del Gobierno dando indicaciones a los interlocutores financieros, a las entidades bancarias, que parece que se van a alargar esas carencias de amortización y entiendo, en Castilla y León todavía no lo hemos hablado, pero que no habrá ningún problema tampoco en este sentido para alargar esas carencias y también vamos a necesitar que se alargue el periodo de amortización de los préstamos. Pero vamos, eso entiendo que es un problema que será fácil de solucionar porque, bueno, en Castilla y León tenemos una fantástica interlocución con la administración, tanto a nivel regional como local, y entiendo que no va a haber ningún problema. No sé si se va a arbitrar otro tipo de medidas, pero bueno, tendremos en cualquier caso que esperar a que empiece el año, ver cómo va el tema de las vacunas, cómo evolucionan los mercados y ver cómo tenemos que refinanciarnos de nuevo o cómo, de alguna forma, flexibilizar esos créditos para que nos siga llegando oxígeno y podamos seguir manteniendo nuestras empresas abiertas y cumpliendo con las obligaciones que todos tenemos, claro. Sí, la verdad es que la situación, evidentemente, como señalas, es complicada. Además, es interesante porque fuisteis el primer sector dentro de las industrias culturales y del sector español, fue el primero en el que se manifestó la crisis que se venía encima, ¿no? Porque en vuestro caso, efectivamente, se cerró en marzo, pero ya a mediados de febrero, recuerdo que nos comentasteis todas las cancelaciones que había, sobre todo de grupos de estudiantes italianos que iban a venir. Italia iba por delante, estaba la situación más complicada en Italia que en España en ese momento y ya había habido pues, una cancelación casi masiva de estudiantes para el mes de marzo, pero ya en febrero os habían avisado, de manera que efectivamente es un sector especialmente afectado por la pandemia, por una razón muy sencilla y muy simple, ¿no? Porque realmente este tipo de escuelas y de centros de enseñanza de español depende sobre todo de la presencia de los estudiantes, ¿no? Y al restringirse la movilidad está claro que no se puede realizar la misma actividad y hay que buscar alternativas, que no las hay en gran medida porque nada sustituye a un proceso de inversión lingüística y cultural. Puede existir la actividad online, que evidentemente es un complemento, pero que nunca va a sustituir por completo al otro, ¿no? Hombre, yo creo que efectivamente este año, como tú señalas, es un año prácticamente perdido. Yo soy consciente de esto que has comentado. Efectivamente, en el verano se abrieron algunas cosas, hubo algún pequeño curso que se puso en marcha, pero lógicamente al llegar ya otra vez septiembre y octubre
volver a agravarse la situación, pues evidentemente todo esto está cerrado, ¿no? Las previsiones, pues bueno, yo creo que todos los expertos coinciden, aunque efectivamente vamos a estar a expensas un poco de lo de las vacunas, coinciden en que esto comenzará un poco a normalizarse allá por la primavera, quizá un poquito más adelante de la primavera del año 21. Pero claro, en un sector como este, en el que las cosas se planifican con mucha anticipación, eso también crea un problema, yo creo que grave, ¿no? Porque, obviamente, aunque los estudiantes que normalmente otras circunstancias venían en el mes de febrero, o el mes de marzo o el mes de abril, a estas alturas del año ya estaban preparando y organizando las cosas, ya incluso en algunos casos tendrían, me imagino, contratos firmados. Los que dependen de universidades pues ya habían tramitado todo el proceso administrativo previo con la universidad y eso este año va todo con mucho retraso. O sea que yo creo que lo previsible es que haya una reactivación del sector y que, bueno, se produzca paulatinamente. Evidentemente no va a ser de un día para otro una llegada masiva de estudiantes, porque además luego está también la confianza en los viajes. En fin, algo que se está viendo en otros sectores, ¿no? Por ejemplo, incluso en el mundo del espectáculo estamos haciendo un esfuerzo para que se mantenga vivo, pero luego la respuesta del público no es la misma que había hace unos meses, ¿no? En el sector del español yo creo que hay otros factores también, pero es un factor que también seguramente va a jugar un papel, ¿no? De todas formas, yo creo que hay que también, a pesar de las dificultades, sí, soy consciente de ellas y además, bueno, seguramente hay gente que nos está escuchando que lo está pasando muy mal, con muchas dificultades. Yo creo que es un sector con futuro, pero es verdad que una crisis de este tipo afecta mucho y muy especialmente. Yo creo que una cuestión importante, y al menos fue como nos lo planteamos en Castilla y León, al margen de esas medidas que te he señalado, esos créditos, ese tipo de ayudas que se implementaron, una cuestión que nos pareció importante es que hay que estar preparados para cuando esto vuelva un poco a activarse, es decir, para dentro de unos meses, ¿no? Y por eso todas aquellas acciones de promoción que habitualmente hacíamos presencialmente, viajábamos a diferentes países para promocionar Castilla y León con las escuelas, con las universidades, para que conocieran los profesores de primera mano lo que tenemos que ofrecer, que es mucho, ¿eh? No voy a resumirlo todo, pero evidentemente Castilla y León tiene paisaje, tiene naturaleza, tiene historia, tiene cultura, tiene tradiciones, tiene gastronomía, no solamente comida y un vino excepcional, pero sobre todo lo que tiene, yo creo que para mí es una de las fortalezas más importantes, es que tiene un sector del español con una gran formación y con una gran trayectoria, con experiencia y con conocimientos, ¿no? Hay que pensar que en Castilla y León desde hace casi 100 años que comenzaron los cursos de español, primero en la Universidad de Salamanca, en la de Valladolid, luego en diferentes sitios y que realmente los centros privados, las escuelas, que sois los que ahora mismo lleváis el peso de la enseñanza del español, lleváis en muchos casos 40, 30, 40, 50 años de experiencia con profesionales de primerísimo nivel, muy formados, muy activos, muy entusiastas de su trabajo, con mucha capacidad de innovación, ¿no? Y esto, en cierto modo, es apostar por el futuro. Yo creo que ahí está la fortaleza que tiene Castilla y León. Lo digo esto porque lo que nos parecía importante era no desaparecer. En el momento en el que todo parece que se paraliza, yo creo que lo peor que uno puede hacer es desaparecer del mapa, ¿no? Y que de repente las escuelas no tengan presencia, que no lo tenga Castilla y León ni el comisionado para el español. Eso hubiese sido quizá el peor de los escenarios. Y por eso decidimos trasladar esas actividades de promoción que se hacían presencialmente, trasladadas al entorno virtual, ¿no? En colaboración con diferentes países, de manera que, aunque sabemos que no es lo mismo y que evidentemente eso no produce un beneficio inmediato para las escuelas, pero mantiene el contacto con los profesores de español, que es lo que nos interesa también reforzar, ¿no? Y con los potenciales estudiantes que pueden visitar en un momento determinado Castilla y León. Lo importante es que no se olvide que estamos aquí, que es una región que ha apostado claramente por la enseñanza del español, que, insisto, tiene unos profesionales magníficos y para eso había que estar en ese mundo virtual. La verdad es que ha funcionado bien, porque hemos tenido presencia numerosísima de profesores de español, en algunos casos, como en las actividades que hicimos con Francia, más de 1000 inscritos o matriculados en los talleres, en Estados Unidos casi 600, en Asia-Pacífico también en torno a unos 500 profesores, en Brasil también había más de 2000 inscritos, en principio, en las listas para asistir a los talleres. Y yo creo que, aunque insisto, eso no redunda en un beneficio inmediato para las escuelas o para los centros de enseñanza de español, pero sí tiene, digamos, se invierte una especie de capital de futuro, ¿no? Porque para esas personas que han estado asistiendo a los talleres, que les han gustado, porque además las valoraciones en todos los casos
han sido muy positivas, hay que reconocerlo. Casi el 95% de los asistentes valoraron muy positivamente lo que habían, es decir, las actividades en las que habían participado. Yo creo que ahí queda como un pozo y un recuerdo. Saben que de alguna manera Castilla y León se identifica con la enseñanza del español y se identifica con esa enseñanza activa, innovadora, que busca siempre trasladar herramientas para los profesores, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es la cuestión que nos parece importantísima y que, por ejemplo, se ha traducido, aunque pero vosotros colaboráis también las escuelas en el Congreso del Español, el hecho de que este año el Congreso del Español, que es la sexta edición y que es un congreso bienal que se hace cada 2 años, que, bueno, siempre era presencial con éxito, siempre había en torno a 700 personas. Este año hemos tenido inscritos más de 2.100, en concreto 2.156 profesores de español, muchos de ellos, el 25% de Brasil, pero además con un número récord de países respecto a otros años, ¿no? Creo que esa presencia y el asistir a esos talleres, en el fondo, es estar ahí. Es lo que me refiero de no desaparecer, ¿no? De que sigan teniendo en su conciencia cuando un profesor en un momento determinado, ya en el mes de enero o en febrero o en marzo, cuando se pueda viajar, ¿no? Se plantee, bueno, voy a trasladarme, voy a llevar un grupo de estudiantes a España, pues que sepa que estamos ahí y que aquí las cosas se hacen bien y que, por lo tanto, es un lugar en el que tiene que plantearse como destino para sus estudiantes, ¿no? Esa es la cuestión. Hasta ahora es un poco lo que hemos hecho, todo esto siempre, además, y quiero también recalcarlo, con una relación magnífica con la Asociación de Escuelas, con Miguel Ángel, que hay una interlocución directa, él tiene mi teléfono, me llama en cualquier momento para cualquier problema que surja. Y, por otra parte, también por nuestra parte, un poco hablando con ellos para decir, bueno, ¿qué podemos hacer para ayudaros, ¿no? ¿Qué tipo de acciones pueden ser útiles? Porque también es verdad que, bueno, entre todos se piensa mejor que uno solo. Es decir, nosotros podemos, desde la Administración, proponer medidas o proponer actividades o proponer algún tipo de actos de promoción, pero de alguna manera nos gusta siempre, y así se ha hecho en Castilla y León, me consta también en anteriores equipos, pero desde luego en este es fundamental tener un acuerdo llegar a un acuerdo con el sector, con las escuelas, con las universidades, para ver qué es lo que ellos consideran que es más útil y que puede funcionar mejor, ¿no? Yo creo que si trabajamos en esa línea, ahí queda futuro. Es fundamental todo lo que estás comentando, sobre todo el mantener el contacto. La gente que nos gusta viajar y que viajamos habitualmente, pues tenemos falta de eso porque llevamos ya mucho tiempo parados y nos consta y la relación con todos nuestros profesores, con nuestros interlocutores, todo el mundo nos dice, a ver cuándo esto se arregla, a ver cuándo esto se arregla, a ver cuándo tenemos un poquito de seguridad, porque claro, no tenemos que pensar que al final muchísimos de nuestros estudiantes son adolescentes que tienen que tener la autorización en principio de sus padres, la aprobación de los padres para que viajen, la aprobación de los institutos, de la dirección de los institutos con las garantías de que los chicos viajen seguros y también al final, dependiendo de los países, pues de autoridades superiores, bien sanitarias o bien autoridades de educación de los consejos o de las regiones. En este sentido, también fue muy importante la implementación de ayudas que se hizo en Castilla y León por parte de la Administración, pues de medidas de seguridad, de garantía para tratar de evitar los contagios, pues tales como el establecimiento de mamparas, la subvención de mamparas, dispensadores de gel hidroalcohólico, alfombras desinfectantes, pantallas, todo esto, las escuelas de Castilla y León lo hemos implementado, son escuelas seguras, son espacios ventilados y también es importante de cara al futuro, a corto y a medio plazo, pues transmitir tanto a las autoridades que van a firmar esos viajes como a los padres para que estén tranquilos, que sepan que en Castilla y León las escuelas son de calidad, son, como decía José Ramón, escuelas ya con una amplísima tradición, hay escuelas dentro de la asociación que tienen efectivamente 50 años de antigüedad, con lo cual pues no son empresas que se han creado antes de ayer, sino ya empresas serias, con mucha tradición, con mucho camino recorrido y que sabemos de la importancia de este momento de transmitir esa seguridad y esas garantías. Se ha hecho la interlocución que comentaba José Ramón con la Junta de Castilla y León. Nosotros trabajamos muy, muy bien. En Salamanca, como sabéis, hay una oficina especial que es Salamanca Ciudad del Español, que se ha creado ad hoc desde el ayuntamiento para
la protección, garantizar y el apoyo a todos los estudiantes extranjeros que vienen de todo el mundo, con lo cual, pues todas estas medidas, tanto por parte de la administración como por parte de las escuelas, son fundamentales, entiendo. Los congresos y los talleres, el congreso y los talleres a los que hacía referencia José Ramón, pues sí, ahora mismo nosotros tenemos a los profesores y tenemos esperando a los grupos y a los alumnos. Necesitamos tener las garantías para que puedan viajar con tranquilidad y todo el mundo pueda disfrutar de esa inmersión lingüística, cultural que ofrece Castilla y León con el increíble patrimonio que tenemos en nuestras ciudades, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que empezar a transmitir efectivamente esa idea y esa garantía, de alguna manera, a partir ya de diciembre, incluso del mes de enero, si no, pero creo que una de las ideas que tenemos que madurar entre todos y hablarlo con vosotros es dedicar un poco un esfuerzo a la promoción, ¿no? Es decir, pero no solamente a la promoción personal como hemos hecho de talleres, sino también a que esa información llegue, como dices tú, a los centros, a las familias y a las autoridades, ¿no? Creo que hay que hacer un esfuerzo de comunicación en ese sentido y dedicar también algo de recursos a esa cuestión. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo implementarlo? Bueno, creo que tenemos que hablarlo entre todos y ver cuál es la manera que vosotros consideráis más eficaz, ¿no? Hasta ahora realmente nos hemos volcado en esto que hemos hablado de hacer actividades online para no perder el contacto, para estar presentes, para mantener ese vínculo con los profesores que quieren venir. Efectivamente, como tú dices, hay constancia de que muchos de ellos estarían encantados de venir ya, ¿no? Pero evidentemente eso requiere una logística, una organización que a veces exige también convencer a los estudiantes, convencer a las familias o a las autoridades, académicas, ¿no? En cada país. Yo creo que la idea era que a partir efectivamente de este momento en el que ya vemos que, yo creo que para primavera podemos empezar a pensar en que lleguen ya ciertos grupos, ¿no? En verano y si no, pues evidentemente ya también en otoño, o sea, para esos 3 momentos, creo que habría que empezar a trasladar información, a comunicarla de manera adecuada, hacer incluso una campaña, si queréis, de alguna forma, que podemos arbitrar entre todos y trasladarla a medios que sean especializados, que consideréis que tengan impacto y penetración en ciertos sectores a los que os interesa llegar, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión fundamental. Otra cuestión también que quiero señalar sobre la crisis, porque en el fondo estamos hablando de una crisis del sector motivada por la COVID, que también es interesante, aunque evidentemente simplemente es un elemento más, es que esta crisis lo que sí nos ha obligado a todos es un poco a valorar la herramienta virtual, ¿no? A valorar la actividad online como algo que tiene sentido y que tiene también su lugar. Digo su lugar, o sea, no significa que yo sea partidario de que se sustituya la enseñanza presencial por la enseñanza online, porque creo que la experiencia es totalmente distinta, no tiene nada que ver. Uno puede aprender un idioma mediante una actividad online o conectándose a una escuela que esté en otro país y quiere aprender un idioma extranjero. Evidentemente puede aprender y puede manejarse, pero evidentemente le falta toda la parte de lo que supone la experiencia cultural y luego el conocimiento de la lengua en su contexto vivo, ¿no? En el lugar en el que se habla, en las miles de situaciones que surgen en el día a día, en el momento, digamos, de utilizar en su contexto, ¿no? La lengua. Y creo que eso no puede ser sustituido. Por eso creo que hay que insistir en que lo que ofrecemos es una experiencia de inmersión fundamental para aprender adecuadamente una lengua y para adquirir competencias culturales, para adquirir competencias pragmáticas, para de alguna forma aprender todo lo que rodea la lengua en uso, no solamente la lengua como una estructura más o menos aislada, ¿no? Y por eso creo que hay que insistir en esto. Ahora, es verdad que este tipo hemos hecho de la necesidad virtud y el haber trasladado al entorno virtual alguna serie de actividades, nos puede permitir que en el futuro podemos combinar, siempre que lo consideremos oportuno, cada escuela como estrategia propia, alguna actividad virtual, que puede ser, por ejemplo, de captación de profesores, con actividades presenciales en los correspondientes países y luego, evidentemente, con la experiencia completa y global, que es el que vengan los estudiantes aquí, ¿no? Porque, además, también hay que pensar, y eso es una cuestión que antes comentábamos, que vosotros sois un sector de la enseñanza, pero también sois un sector vinculado al turismo. Y si realmente limitamos esto solamente a la enseñanza virtual, es evidente que se pierde una parte importante, que es la visita de esos estudiantes, su estancia en las ciudades de Castilla y León, en Salamanca, que es la ciudad donde llegan más estudiantes, y realmente todo lo que eso supone de movimiento económico, ¿no? Para otros sectores que están vinculados, alojamientos,
alimentación, restauración, etcétera, ¿no? Entonces, creo que no podemos prescindir de eso. Hay que apostar por eso, hay que hacer todos los esfuerzos para que Castilla y León siga siendo un sitio, digamos, privilegiado para la enseñanza y el aprendizaje del español, y hay que poner toda la carne en el asador, porque es un momento como este es cuando hay que hacerlo, ¿no? Yo soy optimista respecto al futuro, pero también soy consciente de todas las dificultades que enfrentan las empresas del sector, ¿eh? No me engaño y bueno, es posible, y lo digo así, pero no deseo que sea así. Es posible que en este proceso, si se alarga un poco más de lo previsto, que yo confío también en que no, pero puede suceder, bueno, pues que hay quizá una empresa que se quede por el camino. Ojalá que no, eso es nuestro objetivo, que no sea así, ¿no? Que todas podáis aguantar y que podáis de alguna forma reanudar la actividad en cuanto se pueda. Pero evidentemente estamos en un momento de crisis difícil, ¿no? Francamente. Bueno, sea como sea, como dice José Ramón, tenemos que ser optimistas. En Castilla y León estamos preparados. En el momento en que se baje la bandera de la seguridad y de la garantía, vamos a estar en primera línea sin ninguna duda por todos esos congresos, por esos talleres, por todo ese trabajo que se está haciendo de mantenimiento de contacto. La implementación de las herramientas online se va a servir, va a apoyar, pero desde luego lo que en Castilla y León queremos y vamos a conseguir es recibir miles de estudiantes como hemos tenido hasta ahora en nuestras ciudades, en Ávila, en Salamanca, en Valladolid, y seguro que muy pronto todo va a ser un mal sueño y vamos a volver un poco a la normalidad de nuestra inmersión, que es al final el leitmotiv por el que vienen los estudiantes a nuestras ciudades y a nuestras escuelas. Claro, sí. Yo creo que sí. Te agradezco, José Ramón, públicamente, de verdad, porque no contigo, ha sido siempre con todos los directores del Comisionado del Español. Tengo que decirlo, lo digo siempre en todos los foros, con la Junta de Castilla y León. Somos unos privilegiados, muchas de las regiones así nos lo reconocen, porque la interlocución es muy, muy buena. Estamos en la misma onda, pensamos igual, nos apoyamos y, bueno, pues queremos seguir contando con la administración, tanto local como regional. Y espero que en FEDELE el resto de las asociaciones sigan también el camino que en Castilla y León hemos trazado y que todos de alguna manera saquemos esto adelante, porque al final es un problema de todos, del sector en general y en particular de cada empresa y de cada escuela. Sí, yo quería decir una cosa simplemente que me parece además muy importante, que tú lo has señalado. Entonces, has mencionado la oficina que existe en Salamanca y efectivamente creo que es muy importante también que en esta cuestión y en este esfuerzo se involucren las entidades locales, ¿no? En el caso nuestro lo están haciendo. Salamanca es quizá un ejemplo modélico porque efectivamente esa oficina específica se ha creado para apoyar al sector y además ha desarrollado muchísimas actividades, pero también uno de nuestros objetivos es en otros ayuntamientos, en otras ciudades donde hay también sector del español, tratar de involucrar a los propios ayuntamientos, a las propias instituciones locales o a las diputaciones, en fin, a otras instituciones públicas que también apoyen al sector. Y creo que también es importante que poco a poco lo estamos consiguiendo. Creo que es algo de lo que podemos estar orgullosos, porque efectivamente hasta ahora Salamanca era la que tenía presencia en todas las actividades de promoción, apoyaba. Ahora ya hemos conseguido que también estas actividades, al menos online, han participado otros ayuntamientos, ha estado el Ayuntamiento de Valladolid, ha estado el Ayuntamiento de Soria. Yo creo que lo lógico es que poco a poco se vayan incorporando las instituciones, porque evidentemente esta es una riqueza para todos, no solamente para el sector, sino que, insisto, ese sector también de alguna forma irradia riqueza, genera movimiento económico a otros muchos sectores en cada ciudad, ¿no? Y creo que si trabajamos entre todos en esta misma línea y en colaboración con el sector, que eso es lo fundamental, yo creo que eso, podemos mirar el futuro con relativo optimismo, ¿no? O con optimismo. Realmente creo que esto es importante señalarlo y, bueno, por nuestra parte, por supuesto que ya lo sabéis, contáis con todo el apoyo. Yo me siento muy identificado realmente, ¿no? Porque no solamente, bueno, mi profesión, esto de estar ahora de director general, pero mi profesión realmente es la de profesor universitario y en ese sentido también he sido durante mucho tiempo, cuando era estudiante en Estados Unidos de máster y doctorado, profesor de español, conozco bastante bien el sector, fui luego secretario de los cursos para extranjeros en la Universidad de Valladolid 7 años, también conocí bastante bien el sector y luego fui vicerrector de internacionalización y responsable también de los cursos de español para extranjeros. Por lo tanto, creo que de alguna manera yo siento muy propio, que me atañe mucho, muy directamente ese sector y por eso creo que bueno,
Hay un compromiso también personal que creo que no soy el único, como tú has dicho, se ha hecho siempre en el Comisionado para el Español, pero yo de alguna forma me toca muy directamente y creo que hay mucho potencial, que Castilla y León puede hacer muchas cosas, que tiene un gran futuro en este sector y, bueno, pues que simplemente hay que hacer las cosas bien y tratar de ir poniendo todos los elementos para que cuando se recupere la actividad poco a poco estemos preparados para recibir a todos esos estudiantes. Pues nada, por mi parte, creo que como colofón y resumen de la conversación, que ha sido un placer hablar de nuevo contigo, José Ramón, desde Castilla y León, optimismo total y esperanza en que esto va a volver a lo que siempre fue en muy, muy pocos meses, muy pocas semanas. ¿De acuerdo? Claro que sí, yo estoy convencido. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por permitirme compartir con vosotros este rato. Gracias, José Ramón. Un abrazo. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Adiós.